Hoy te voy a contar un secreto a voces para monetizar tu canal de YouTube y además te voy a explicar lo que es el botón de hype. Comenzamos. Hace un tiempo en un directo me preguntaron varias cosas sobre YouTube y espero que en este vídeo te ayude bastante a resolver todas tus dudas. Vamos a ello. Lógicamente mucha gente dirá, oye, ¿por qué haces un canal de tutoriales y no monetizas ninguno? Porque no significa que tú no lo hayas logrado para que tú no sepas del tema. Esto es así. Yo creo que muchas personas, claro, lógicamente van a venderte bueno, yo, mira, tengo una placa, tengo esto, tengo lo otro, bueno, y eso compran mucho y venden mucho también, ¿no? Pero, a ver, seamos realistas, no tienes por qué tener una placa o no tener una placa para saber del tema. Yo, por ejemplo, me he chupado tantos y tantos tutoriales de Romo Alfons, bueno, de mucha gente, ¿vale? De Duolingo, de Lexis, de mucha gente, ¿vale? De muchas personas, de Joseph Godin. Me he chupado tantos, pero tantos, que al final, lógicamente, tú sabes del tema, porque lógicamente tú lo estás practicando. Yo mi problema ha sido que yo no me he enfocado en un solo punto todavía. O sea, yo tengo, para que lo entendáis, cuando tú haces un canal de YouTube tienes que centrarte mucho en un único focus, ¿vale? O sea, si tú quieres monetizar un canal, focus. Esa que está claro, focus, me refiero a coger ese canal y decir, venga, va, oye, le meto aquí a 3 vídeos a la semana, ¿vale? Mínimo. 3 vídeos a la semana, por ejemplo, martes, jueves y domingo, misma hora, que eso también YouTube lo valora muchísimo, y le meto a focus, es decir, lo cojo y lo hago sí o sí y no fallo. ¿Vale? También si puedes hacer shorts con promoción que enlace a vídeo largo, mejor. Pero repito, focus ahí, ¿vale? Y no te salgas de ahí, ¿vale? Entonces, el algoritmo lo detectará y cuando pasen unas ciertas semanas, pues oye, va a ver que tú eres un canal constante y eso lógicamente te tiene que traer sí o sí seguidores. Te tiene que traer sí o sí, ¿vale? Y sobre todo visualizaciones seguro. Pero repito, también dependerá mucho de la calidad que tengas, dependerá mucho de muchas cosas que hablaré algún día en el canal, pero repercutirá mucho en eso. En YouTube 3/4 de lo mismo. Si tú haces vídeos y la gente no los ve, no generas, no les interesas. Porque puede ser muy bueno lo que tú quieras, pero si la gente no ve tus vídeos, por eso os decía que por favor vierais mis vídeos y los comentaréis, porque así se lo envía a 7 personas y tal. Pero si, por ejemplo, no veis los vídeos, el problema que tienes es que, por ejemplo, en YouTube, para que lo entendáis, en YouTube tienes que tener 1000 suscriptores para monetizar el canal, Y yo lo tengo en 2 canales, tengo en el canal de cocina y en el canal de Stein TV los tenemos, ¿vale? 1400 en el canal de Stein TV y en el canal de cocina tenemos 1800 y algo, casi 1900, ¿vale? Pero repito, no llegamos a las 4000 horas. Entonces, cuando tú no llegas a las 4000 horas en un año, entras en bucle. ¿Qué significa entrar en bucle? Pues es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo que tener 4000 horas y tengo, supongamos, 3999 horas, ha pasado un año ya, que entro en bucle. Y un vídeo me ha hecho 1000 horas, si pasa ese día me quitan 1000 horas. ¿Lo entendéis? Por eso mucha gente lo logra con mucha constancia, con mucho sufrimiento, a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque al final puede más. No sé si me estáis escuchando, ¿vale? Yo creo que es un tema muy interesante, que por eso estáis escuchando. Yo creo, porque no hablé ninguno. Pero yo creo que lo que pasa es eso, ¿no? Que llega un momento, ¿vale? Es una masterclass, es lo que os estoy haciendo de YouTube ahora mismo. Esto se paga, chicos, Es gratis aquí, es maravilloso. Pero llega un momento que tú lo puedes lograr o no, pero bueno, yo entiendo mucho del tema. Que al final tienes tanto suscriptor que al final compensa, ¿vale? Compensa bastante a ver cómo os explico. Compensa, al tener tanto suscriptor, tus suscriptores normalmente ven tus vídeos, ¿vale? Pues al final, con la constancia, que es una de las mayores cosas que una persona puede tener, constancia, ¿vale? Y uno de los mayores sacrificios, lógicamente, porque sin sacrificio no hay constancia, ya lo digo yo. Y al final tienes tanto suscriptor que ven tus vídeos que al final lo que hace es compensar. ¿Me entendéis? Compensar. Porque a lo mejor no es lo mismo tú lanzar un vídeo que lo vean 4 suscriptores a cuando tienes 4000 suscriptores. Que a lo mejor no lo van a ver los 4000, lógicamente, porque siempre tienes suscriptores que no están activos, ¿no? Pero a lo mejor no les llega o lo ven al cabo del tiempo. Pero a lo mejor, por decir algo, lo pueden ver, pues no sé cómo deciros, lo pueden ver, yo que sé, vamos a poner un número bajo, ¿vale? Vamos a ponerle 500 suscriptores. Pues esos 500 suscriptores van a impulsar tu vídeo de una manera bestial.
Luego hay otra cosa, cuando tú monetizas el canal está el botón de hype, ¿vale? El botón de hype es un botón como que tú le dices a YouTube, oye, este botón me gusta, o sea, me gusta mucho este canal, mejor dicho, este botón me gusta también, lógicamente, porque hay que darle, ¿no? Pero me gusta mucho este canal. Entonces, al impulsar el canal de hype, los puntos de hype van por, como digo yo, por rangos, ¿vale? Si el canal de YouTube es muy alto, es decir, tiene muchos suscriptores, para que me entendáis, no va a tener tanta repercusión en el botón de hype en una persona. Es decir, valora más, porque eso lo hace muy bien YouTube, ¿vale? Valora más cuando es un canal pequeñito, casi inexistente, como va a ser el nuestro, pues que una persona le dé al botón de hype, que si le da una sola persona de un canal grande. ¿Por qué? Porque al darle uno pequeñito del botón pequeño, impulsas mucho más a que vean tus vídeos. El botón de hype va a ser prácticamente eso, impulsar a la gente, a que vea los vídeos, chicos, tal cual. Entonces quiero que lo sepáis, que es así.